bienvenidos a un nuevo episodio de Mimicidios. No me puedo creer que vayamos por el quinto de la temporada ya. Esto se termina. Pero en el episodio de hoy os traigo un caso muy reciente, además, del año 2020. A mí me voló completamente la tapa de los sesos porque nunca os había contado, ni en el podcast ni en el canal, un crimen con un criminal de este tipo. Lo entenderéis como siempre más adelante, no dejo piedra sin levantar. Y ahora vamos allá, os voy a contar el caso de Asra Kemal. Asra nació en Londres en 1996, era hija única y de hecho su familia era todo lo contrario de numerosa. Eran solo su madre Nebra, que en el momento de dar a luz tenía 31 años, y Asra. La madre, Nebra, es un personaje hiper importante en la vida de su hija, no solo porque es su única familia directa, sino porque la devoción para con los demás y la profesión de la madre marcaron mucho la infancia y la adolescencia de Asra. ¿Qué pasa? Nebra, que era primera generación inglesa de una familia de origen turco, era trabajadora social, pero no era una trabajadora social cualquiera, y esto es lo que os digo que marcó mucho la infancia de su hija. Nebra era voluntaria también y trataba y ayudaba a familias, sobre todo con niños pequeños. Ella se centraba, su trabajo principalmente para los servicios sociales era cuidando y preocupándose, llevando casos de niños pequeños. Niños que estaban en situación de maltrato, que venían de familias problemáticas, que estaban en régimen de acogida. Ese era el tipo de casos que llevaba Nebra. Y mientras que Nebra en casa no le contaba a su hija, porque obviamente Asra era pequeñita, los detalles de cada caso, sí es cierto que le inculcaba de forma muy activa a su hija los valores por preocuparse por los demás, porque su comunidad estuviera bien, ayudar siempre a todo el que pudieras. De verdad que es una infancia, a mí me ha sorprendido, muy marcada por estos valores de la madre, que a día de hoy sigue luchando por lo mismo y por más cosas, como vais a ver, pero estaba hiper involucrada en su trabajo y hacía de una forma más pasiva partícipe a su hija de lo que hacía ella en su día a día. Llegó una época a mediados de los 2000 en donde Nebra saltó a los medios de comunicación porque desde el año 2004, que en ese momento Asra tenía 8 años, su madre Nebra estuvo reportando a sus superiores que varios de los expedientes de los niños maltratados que ella estaba supervisando habían sido devueltos a sus padres sin examen médico. Es decir, que habían sido llamados los servicios de protección a la infancia en respuesta a una denuncia de maltrato contra un menor, pero sin que esos niños hubieran pasado por todos los trámites que deberían pasar, es decir, un examen médico, una visita de un trabajador social a la casa para que vean que la vida familiar es correcta para que ese niño pueda volver. Pues Nebra había detectado muchos expedientes en donde todos esos pasos no se habían cumplido, en particular los exámenes médicos. En el año 2004, Nebra empieza a denunciar reiteradamente: oye, estoy viendo estos expedientes, otro expediente más, otro caso en el que a un niño no se le han hecho los exámenes médicos, a pesar de que esos críos venían con denuncias, bien fuera de su pediatra o su médico de cabecera, del médico del colegio, pero eran niños que llegaban o estaban en el radar de los servicios sociales porque alguien ya había iniciado una denuncia. Pues desde el año 2004 hasta el año 2007, Nebra se mete en una batalla encarnizada con sus superiores, en concreto con el concejo de Haringey, que era para el que ella trabajaba, porque se estaban pasando por alto estas pruebas que se tenían que hacer. No solo por eso, también puso varias quejas formales por racismo y culminó toda esta batalla en el año 2007 cuando Nebra fue despedida por una denuncia falsa que le había puesto un padre maltratador. Un padre que estaba siendo investigado por maltratos a sus hijos menores denunció a Nebra y fue la excusa perfecta que encontró el concejo de Haringey para despedirla. ¿Qué pasó en ese concejo en el año 2007? Unos meses después de que Nebra hubiera presentado una de las que sería sus últimas quejas, porque fue el año en que le despidieron, un bebé llamado Peter Connelly falleció a causa de las heridas que le habían infligido su madre, el novio de la madre y un amigo de la madre. Este caso en concreto, el de Peter Connelly, había estado en las manos de Nebra y en ese expediente había más de 60 visitas, que se dice pronto, de protección del menor a casa del niño. El pequeño Peter, cuando murió, tenía poco más de un año. O sea, esas 60 visitas
por denuncias de alguien en un año, y aparte había hasta 20 informes médicos por heridas, lesiones de, como os decía antes, del pediatra, del médico del colegio, incluso de visitas al hospital cuando la madre, es que esto es difícil de decir, pero de las palizas que le habían pegado al bebé, hubo ocasiones en que fue la propia madre quien lo llevó al hospital y el hospital, por supuesto, llamó a servicios sociales. Nebra denunció que Peter había sido devuelto a su madre y 6 meses después de que la despidieran, Peter falleció. Y es cuando el nombre de Nebra salió